Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes esta tarde de estudiar estas cosas. Pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo. Pedimos que nos enseñes lo que necesitamos saber en cuanto a vivir en este tiempo y cómo prepararnos para lo que pronto vendrá. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos libremente para estudiar estas cosas y reclamamos la promesa de tu presencia. En el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Ok. Quiero empezar mencionando que el concepto adventista del juicio es radicalmente diferente que el concepto del juicio que tienen las demás iglesias. La iglesia adventista tiene un concepto que es único de nuestra iglesia, no la comparte ninguna otra iglesia. Y es que el juicio no es un evento, sino que el juicio es un proceso. La mayoría de los cristianos creen que el juicio es cuando Cristo venga. Y tal vez dependen de lo que dice el credo, vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces toman eso y dicen, bueno, el juicio es cuando Cristo venga, entonces va a salvar a los que lo aceptaron a Jesús y va a condenar a los que lo rechazaron. Y ese es el juicio. En un solo momento, un evento. La iglesia adventista cree que el juicio es un proceso que dura muchísimo tiempo. Un proceso que comenzó en 1844 y continúa hasta después del milenio, según nuestro concepto de juicio. Ahora, esta tarde vamos a hablar solamente del juicio que menciona el mensaje del primer ángel, que es el juicio de los justos. Solo vamos a hablar del juicio de los justos. El juicio de los injustos es durante los 1000 años y después de los 1000 años, los impíos. El juicio de los justos es antes de la segunda venida de Jesús y consta de 3 pasos. Paso número 1, investigación de la evidencia. Paso número 1, investigación. Segundo, basado en la investigación, la sentencia o el veredicto. Y luego, el tercer punto es la implementación del veredicto o la recompensa basado en el veredicto que se basa en la investigación de la evidencia. En realidad este concepto del juicio no es tan extraño porque es el método que se usa en las naciones de hoy en día. Por ejemplo, en un juicio, yo pregunto, ¿se examina la evidencia cuando hay un acusado? ¿Se examina toda la evidencia para ver si en realidad la persona es culpable? Se hace primero una investigación, ¿sí o no? Después de la investigación, yo no sé cómo es el sistema en Guatemala, pero por lo menos en los Estados Unidos, después de la investigación, si se descubre que la persona es inocente, el juez o el jurado pronuncia el veredicto o la sentencia, dice, no es culpable. Y luego, después de eso, digamos, si la persona la echaron a la cárcel hasta que se hiciera el juicio, entonces la implementación del veredicto de que no es culpable se le suelta de la cárcel. Es decir, 3 pasos: investigación, sentencia y luego recompensa basado en lo que dice el veredicto. ¿Me están entendiendo? Ese es el proceso que menciona la Biblia. Ahora, yo quiero comprobárselos. Daniel 8:14 nos da la fecha cuando comienza el juicio. Hasta 2300 días el santuario será purificado. Eso nos da la fecha. En Daniel capítulo 7 tenemos una descripción de ese juicio cuando comienza. Es decir, Daniel 8 nos da la fecha. Daniel 7 nos describe lo que ocurre en esa fecha. Y Apocalipsis 10, que no vamos a estudiar, nos habla de la proclamación de ese juicio en la tierra. Y el mensaje del primer ángel también, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, tenemos 3 puntos que nos da la Biblia. 1, la fecha, Daniel 8:14. 2, una descripción de lo que sucede en esa fecha, en el cielo. Y en tercer lugar, una proclamación de lo que se está haciendo en el cielo, en la tierra, que es el mensaje del primer ángel. Y el ángel que desciende del cielo con el librito abierto en la mano para anunciar que la hora del juicio llegó.
Ahora vamos a Daniel 7. Ahí es que se encuentran los tres pasos claritos. Daniel el capítulo 7 y el versículo 9. Daniel 7, 9. Y vamos a saltear, no vamos a leer todos los versículos, porque en Daniel 7 se repite 4 veces, se repite el concepto del juicio. Y cada vez se añaden detalles que no se encontraban antes. Es decir, hay 4 repeticiones, no son 4 juicios, son 4 repeticiones del mismo juicio con detalles adicionales cada vez. Dice allí en Daniel, y déjenme darle un poquito de trasfondo. Si ustedes leen Daniel 7, primero tienen un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Luego hay un oso. ¿Qué es el oso? Medo-Persia. Luego hay un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego una bestia espantosa y terrible que representa el Imperio Romano. Luego le salen 10 cuernos a esa bestia espantosa. ¿Qué representa eso? Que el Imperio Romano se dividió. Luego sale un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. ¿Qué poder es ese? El papado. ¿Que nos lleva hasta qué fecha? 1798. Ahora, lo que vamos a leer ahora viene después de 1798. Es el siguiente punto en la cadena de Daniel 7. Y Daniel 7 está en orden cronológico, ¿sí o no? León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Sigue un orden. Lo cual significa que el juicio tiene que ser después de 1798, porque viene después de los 1260 años. Ahora vamos a leer, empezando en el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Los tronos son para el jurado celestial. Se conocen en Apocalipsis con los 24 ancianos. Son los representantes del universo que Dios ha colocado para gobernar todas las regiones del universo. Son el jurado en este juicio que se va a hacer. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Ahora, ¿dónde vive el anciano de días? ¿Dónde vive? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en todas partes. No, eso no es lo que dice. Dice, Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. El Padre, el anciano de días vive en el cielo. Así que ¿a dónde está ocurriendo este evento? Si dice son puestos tronos, se sentó un anciano de días. ¿A dónde está ocurriendo eso? En el cielo, muy bien. Y luego describe a este personaje. El Padre dice cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? ¿Y a dónde viven? En el cielo. Muy bien. Así que esta escena está ocurriendo ¿dónde? El anciano de días se mueve en el cielo a cierto lugar y se sienta. Y es llevado por ¿quiénes? Llevado por los ángeles. Y luego sigue diciendo lo que sucede. Dice, el juez se sentó. ¿Quién es el juez? El Padre. El juez se sentó ¿y qué? Y los libros fueron abiertos. ¿Qué parte del juicio es eso? La investigación. Se van a investigar los nombres de todos los que profesaron a Jesús. Los impíos no. Solo los que alguna vez dicen que aceptaron a Jesús entran en esta etapa del juicio. Y hay una razón. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él se va a llevar a los que fueron hallados dignos de ser llevados. Con los impíos se van a quedar aquí. Esos van a ser examinados durante los 1000 años y después de los 1000 años. No hay ninguna urgencia de examinar los casos de los impíos antes de la segunda venida, porque ellos van a quedarse acá. Pero Cristo tiene que revelar antes de la segunda venida a quienes tiene derecho de llevarse cuando Él regrese por segunda vez. ¿Están entendiendo? Así que todos los que profesaron el nombre de Cristo, dice, los libros se abren.
Ahora vamos al versículo 13. Tienen aquí la perspectiva. El Padre, el anciano de días se mueve, se colocan tronos, es traído por los seres celestiales, eso está ocurriendo en el cielo. El juez se sienta, los libros se abren. Y ahora va a pasar otra cosa. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes? Los ángeles, muy bien. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde va? ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. ¿Y a dónde va Jesús en esta escena? ¿Viene a la tierra o se mueve en el cielo a donde está el anciano de días? Se mueve en el cielo. No dice que viene en las nubes, pero va al anciano de grande edad. Es decir, se está moviendo en el cielo. En realidad se está moviendo al lugar santísimo. Así que dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo uno que venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, esto es en el cielo, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Dónde? En el cielo. ¿A dónde se abren los libros? ¿Dónde está el tribunal? En el cielo. ¿Quién es el juez? El Padre. Y ahora Jesús dice, el Hijo del Hombre ahora viene hasta donde se movió el anciano de días. ¿A qué va Jesús allá? ¿Para qué se mueve Cristo allá después que el anciano de días se mueve? Versículo 14 tiene la respuesta. Y le fue dado, ¿a quién? A Jesús. ¿Quién se lo dio? Los ángeles, no, el Padre. ¿Qué es lo que el Padre le da a Jesús cuando Jesús va allá? Dice, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A qué va Jesús allá, a donde está el Padre? ¿A dónde fue el Padre? En el cielo, a recibir el reino. Ahora, ¿qué es el reino? Generalmente pensamos del reino de Jesús como una esfera geográfica. Este mundo va a ser el reino de Jesús. Pero en realidad el reino son los súbditos que componen el reino. Ese es el reino. El reino es la gente de Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesita transpirar para que Jesús pueda tomar posesión de su reino, para recibir el reino? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que determinarse primero quién es súbdito de su reino. Ustedes no están conmigo. Hay que determinar cada individuo que pertenece al reino. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se determina quién es súbdito del reino? ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Cómo se determina eso? Examinando los libros. Examinando cada caso. Y cuando se termina de examinar el último caso, el reino de Cristo está completo, porque se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. Ese es su reino. ¿Están conmigo? Ahora, entonces, Jesús va allá al Padre y se van a abrir los libros para el Padre revelarle a Jesús quiénes son los súbditos de su reino, basado en la examinación de los libros. Ahora, vamos a ir al versículo 18. Aquí vamos a conseguir algunos detalles adicionales. El versículo 17 vuelve a repetir las 4 bestias. Dice, estas 4 bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Y luego dice en el versículo 18, después, es decir, después de estas 4 bestias, ¿qué va a suceder? Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino. Yo pregunto, ¿el reino de Cristo está completo antes que Jesús venga? ¿A dónde se le da el reino a Jesús? En el cielo. ¿A dónde está su pueblo? En la tierra. Jesús recibe el reino mientras su pueblo está aquí. Por veredicto. La sentencia.
Pero luego viene un tiempo de angustia, y después del tiempo de angustia, ¿qué sucede? Entonces dice, como dice aquí en el versículo, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino. Pero cuando Jesús recibe el reino, ¿los santos lo han poseído todavía? No, tienen que pasar por un tiempo de angustia primero. Ahora, vamos al versículo 21. Se repite otra vez un aspecto, el cuerno pequeño. Dice, y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra? No, en el cielo, ya lo vimos, ¿verdad? Esto es una repetición. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿Qué cosa? Se dio un juicio en favor de los santos del Altísimo. ¿A dónde se da ese veredicto? En el cielo, exactamente. Así que dice, hasta que vino el anciano de días, que sucede en el cielo, ya lo vimos, y se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Y ahora escuchen bien, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo venga. ¿Vieron los 3 pasos ahí? Clarito. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. De que hay 3 etapas del juicio. Ahora vamos al versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Otra vez el cuerno pequeño, va a repetir de nuevo. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. ¿De qué es una repetición? Se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Dios el Padre, muy bien. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos, debajo de los reinos, debajo de todo el cielo, sea que dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuándo es eso? Cuando Jesús venga, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Está claro? Entonces el concepto adventista es el concepto bíblico. Ahora, hablemos un poquito de ese proceso del juicio investigador. El Espíritu de Profecía nos dice, y tiene sentido, de que el juicio que comenzó en 1844 se hace en orden cronológico. Gracias a Dios que no es en orden alfabético, porque el apellido mío comienza con B. Es decir, comenzando con los que primero vivieron en la tierra, que sería ¿con quién? Con Adán. El primero en ser convocado al juicio en 1844 fue Adán. Pero ahora tenemos un problema muy serio. ¿Dónde estaba Adán en 1844? ¿Quién sabe a dónde se lo llevó el diluvio? Estaba desintegrado. Había dejado de existir. Entonces la pregunta es, si Adán en 1844 estaba desintegrado, estaba muerto, ¿cómo podía ser el primero en comparecer ante el tribunal de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Dios en el cielo guarda una copia exacta de nuestra vida aquí en la tierra, en forma escrita. Ahora, en los tiempos bíblicos, esos registros se llamaban libros. Y no eran códices como este, no era, porque en ese tiempo no existían códices, existían rollos, pergaminos. Como eso era la forma de registrar las cosas en los tiempos bíblicos, pues los escritores bíblicos dijeron que los registros se mantenían en libros. La hermana White, que vivió más adelante, y en el tiempo de ella estaba recién comenzando la fotografía, usa
la fotografía para describirlo. Quiero leerles un par de citas. Dice: así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. Dios tiene otro Esteban Moore en el cielo, en forma escrita. Nada vive allá. Es una biografía escrita, completica. No falta ni un detallito. Pensamientos, palabras, acciones, emociones, motivos, todo está ahí. Desde el momento de mi concepción hasta el momento de mi muerte, si ya se moría antes que Cristo venga. Todo eso está registrado. Dios tiene otro Esteban Moore en forma biográfica en el cielo. Aquí está la otra cita. Ese fue el comentario bíblico, tomo 4, página 1193. En el libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, dice lo siguiente: recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran artista en los libros del cielo, tan minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. Es decir, que Dios en el cielo tiene un registro exacto de la vida de cada persona. Ahora, siendo este el caso, hablemos otra vez de 1844. El primero en comparecer ante el tribunal de Cristo fue Adán. Pero Adán estaba muerto. Así que, ¿qué es lo que se examina allá en el cielo a partir del 22 de octubre de 1844? ¿Qué se examina? Se examina el registro de su vida que se hizo mientras él estaba vivo. Es decir, en cierto sentido, se está examinando a Adán vivo. Claro, es después de muerto, pero se está viendo mientras estaba vivo. Así que en cierto sentido está presentándose vivo a través de su registro. Les doy un ejemplo. ¿Han visto ustedes esa pequeña película donde aparece el asesinato del presidente John Kennedy? Se ve la limusina así dando la vuelta a la esquina, viniendo hacia abajo, y entonces de repente se oyen los disparos, y entonces la cabeza de él se echa para atrás. Ahora yo pregunto, cuando ustedes ven esa película, ¿el presidente Kennedy está vivo o está muerto? Siempre que hago esa pregunta hay división en el campamento. El registro fue hecho mientras estaba vivo, pero se examina después que muere. Así se hace el juicio. Y saben que esto ayuda mucho en la doctrina del estado de los muertos, ayuda muchísimo. Porque ¿qué dicen las otras iglesias cristianas? Dicen, cuando una persona se muere, si fue buena, directo al cielo, y si fue mala, directo al infierno. Entonces, si ese es el caso, ¿para qué un juicio? ¿Me están entendiendo? Es decir, una falsa doctrina del estado de los muertos impacta la doctrina del juicio. Y lo que cree usted del juicio impacta la doctrina del estado de los muertos también. Pero qué lindo, la iglesia adventista sencillamente dice, cuando una persona se muere, ahí está muerta. Pero Dios guarda una memoria de esa persona en el cielo. Ahora, una película. Sí, una película. Así que para dramatizar el asunto, en 1844, 22 de octubre, el Señor Jesucristo, voy a dramatizarlo, el Señor Jesucristo dice, Adán, preséntese ante mi tribunal. Y por allá va un ángel al archivo y trae el DVD de Adán. Lo mete en el DVD player, está el jurado sentado y todos a ver la vida de Adán, de comienzo a fin. 930 años. Bueno, yo creo que lo hace en cámara rápida. No creo que lo haga a la velocidad normal, porque eso sí es verdad que sería muchísimo tiempo. Sí, ellos tienen una capacidad mental mucho más rápida que la nuestra. Entonces se examina la vida de Adán. Ahí aparecen todos los pecados de Adán.
Y la gente dice, uy, y la iglesia adventista nunca tiene seguridad de salvación, porque ellos creen que los pecados están escritos allá en el cielo. Pero escuchen bien, es una gran bendición tener los pecados metidos al santuario, perdonados por la sangre del Cordero, porque si no están allá, están aquí. Así que métalos allá, cubiertos por la sangre de Cristo. Nuestra mayor seguridad es meter los pecados allá, a través del arrepentimiento y la confesión y la fe en Cristo. Si están en el santuario cubiertos por la sangre, no hay razón para preocuparse. Pero si no están allá, ahí sí hay razón para preocuparse. Así que nuestra mayor seguridad es tener que entre los pecados al santuario. Entonces examina la vida de Adán, y ahí están escritos los pecados, pero también está escrito, se arrepintió genuinamente, confesó su pecado, confió en Jesús, Jesús le dio su vida y su muerte, se lo puso a su cuenta. Y entonces dice Dios al jurado celestial, bueno, ustedes han visto el registro de Adán, ¿qué creen ustedes? ¿Salvo o perdido? ¿Y qué dice el jurado? El jurado celestial dice salvo. Y entonces en ese momento se borran los pecados de Adán del registro. Porque cuando Dios aquí viene un punto importante, cuando Cristo regrese, Él nos va a devolver lo que nosotros fuimos en vida. Nos va a devolver nuestra identidad, nos va a devolver nuestra personalidad, nuestra individualidad. Todo lo que nosotros fuimos nos lo va a devolver, menos los pecados que fueron borrados cuando fuimos juzgados en el santuario. Es una bendición, ¿verdad que sí? Ahora, permítame mencionar algo. Ustedes han leído el versículo donde dice que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Y como adventistas siempre hemos dicho que el espíritu es el aliento o la respiración. El espíritu es el aliento o la respiración, pero es más que eso. Es más que el aliento o la respiración. Porque por ejemplo, cuando una persona nace, sale del vientre de la madre y ahora respira, ¿verdad que sí? Y empieza a escribir su biografía. Digamos que vive 80 años. Escribió una biografía de 80 años y muere. Yo pregunto, ¿qué le va a devolver Dios cuando esa persona resucite de los muertos? ¿Solamente le va a devolver la capacidad de respirar? ¿O le va a devolver la identidad que él tuvo cuando se murió? Le va a devolver la identidad cuando se murió. Para eso es que Dios guarda, ¿qué cosa? Un registro. Y yo personalmente creo que es electrónico. Le voy a explicar por qué en un momento. Es decir, Dios dice, yo voy a guardar un registro, una memoria acá, porque yo sé que algún día esa persona va a resucitar. Entonces yo tengo que devolverle la identidad que tuvo durante su vida. Así que no solamente le devuelve la capacidad de respirar, sino le devuelve quién fue mientras estuvo vivo. ¿Me estoy explicando o no? Permítame leerles en la Biblia 3 versículos y luego un par de citas de la hermana Juan. Y entonces les voy a dar la oportunidad de hacer algunas preguntas. Lucas 8, 52 al 56. Lucas 8, 52 al 56. Está hablando de la hija de Jairo que murió. Y dice en el versículo 52, Lucas 8, 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, y a veces yo leo mal, como que me falla la vista. Tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió. Eso dice, el espíritu volvió. ¿Dice qué? Su espíritu volvió, pronombre posesivo, el de ella. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Cuando se murió tenía hambre. Es decir, ella comenzó a donde terminó.
Cuando se murió, tenía hambre, y cuando se despertó, Jesús dice: esta muchacha tiene hambre, denle comida. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que esa niña reconoció a sus padres? ¿Creen que se acordaba de las cosas que habían pasado hasta ese momento en su vida? Entonces, ¿qué fue lo que se le devolvió? Cuando se le devolvió el espíritu. No solamente la respiración, sino la respiración con su registro de su vida. Estas son cosas que a veces aún en la iglesia adventista no se explican bien. El proceso. Y entonces tenemos problemas, porque entonces cuando hablamos con los pentecostales, dice: el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, ¿qué hace Dios? Anda recogiendo todos los espíritus, anda recogiendo la respiración. No, lo que hace es cerrar el libro y guardar el registro. Eso es lo que significa: el espíritu vuelve a Dios. Dios cierra, dice, si fuera un libro biográfico, cuando la persona se muere, escribe en la última página: el fin. Hasta la resurrección. Ahora vamos a Hechos 7, 57 al 60. Hechos 7, 57 al 60. Está hablando de la muerte de Esteban. Dice allí: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe el espíritu. Mi espíritu, está diciendo Esteban. Es decir, ¿sabe lo que está diciendo Esteban? Guarda mi identidad, guarda mi registro. Y luego dice, me encanta esto: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Qué lindo eso. No, ese se murió, dice, se durmió. Quiere decir que si se durmió, va a haber un ¿qué? Un despertar. La muerte para el cristiano no significa nada, porque es dormir. Lo que pasa es que uno duerme un poquito más largo. Vamos al tercer texto, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Aquí está hablando de Jesús. La última declaración de Jesús en la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. No, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? En la próxima sesión, está prohibido que se queden. Tiene que ir a otro seminario. En la siguiente sesión, yo lo que voy a mostrar es que cuando Jesús fue sepultado, dice el hermano White que era prisionero de la justicia divina, y solo su padre lo podía soltar del sepulcro. Solo su padre lo podía soltar. Así que lo que Jesús estaba diciendo a su padre era: Padre, en tus manos encomiendo el registro de mi vida. Tú has prometido que si soy fiel, me vas a resucitar. En tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo mi existencia. Ahora, no me entiendan mal. Jesús resucitó por la vida que estaba en él. Jesús dijo: pongo mi vida y lo vuelvo a tomar. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para volverla a tomar. Pero la gente no lee todo el versículo completo. Juan 10, 17 y 18. Versículo 18 dice: ¿de dónde obtuvo Jesús la autoridad? Dice: este mandato recibí de mi Padre. Es decir, cuando Jesús resucitó, descendieron dos ángeles del cielo. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima de la piedra. El otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. En ese momento, el Padre le estaba dando autoridad a Jesús para salir del sepulcro por la vida que estaba en él mismo. Es decir, Jesús se resucitó por el poder que estaba en sí mismo. Pero
por autorización de su Padre. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Está diciendo, Padre, tú prometiste que me vas a llamar del sepulcro, así que en tus manos encomiendo mi vida, mi existencia. Guarda el registro de mi vida, porque me lo vas a devolver en la mañana de la resurrección. Yo pregunto, cuando Jesús resucitó, ¿se acordaba de sus discípulos? ¿Ustedes creen que se acordaba de todos los lugares donde había estado? ¿Se acordaba de la carpintería en Nazaret? ¿Se acordaba de José y María? Entonces yo pregunto, ¿qué fue qué le fue devuelto a Jesús? ¿Solo la capacidad de respirar? Si Dios le devolviera solo la capacidad de respirar, imagínense, y no le devuelve la identidad personal, entonces esa persona no es la persona. Es un paquete. La identidad, el registro que está en los libros, Dios le va a enchufar la biografía a un cuerpo inmortal e incorruptible. Y la persona va a hacer lo que fue en vida, menos todos los pecados que fueron borrados cuando su caso fue examinado en el juicio. La viejita ya sabía esto. Eso lo digo con cariño, Elena White. Los que critican a la hermana White son dos clases de personas. Uno, los que nunca leyeron nada que escribió. Y dos, los que leyeron lo que escribió con la intención de criticar. Pero cuando yo leo la Espíritu Profecía, yo me quedo maravillado de cómo una mujer con 2 años y medio de educación primaria conocía estas cosas profundas de la palabra de Dios. Déjenme leerles esta cita. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1092 y 1093. Tremenda cita. Dice, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Es decir, Dios nos va a devolver nuestra identidad personal, pero no tiene que devolvernos todas las particulitas de materia que componen nuestro cuerpo ahora. La hermana White dice que estaremos compuestos de un material mucho más fino. Sigue diciendo, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y ahora viene la parte clave. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Cómo? El espíritu, que es el carácter de Dios. Esa es la interpretación más amplia del espíritu. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá de la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le será de agrado a él. Páginas 1092 y 1093, tomo 6. Ahora hablemos un momentico de los impíos. Tomemos el caso de Alejandro Magno, que sabemos que se va a perder. El caso de Alejandro Magno. Era un gran guerrero. Conquistó todo el mundo conocido en 9 años. Y a los 30 años estaba aburrido y se murió de una borrachera, intoxicado. Pero era un guerrero de primera categoría. Ahora, él ha estado muerto por 2300 años. ¿Dónde está él hoy? Desintegrado. Ahora, después del milenio, él va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? ¿Va a ser el mismo Alejandro Magno? ¿El mismito? ¿Con todos los rasgos de su vida, todo completico? Nerón podríamos haber usado también. ¿Nerón va a resucitar Nerón? Claro. ¿Por qué? ¿Qué les va a devolver Dios? Le va a devolver el registro de su vida, se los va a enchufar.
Les va a dar la capacidad de respirar, pero también les va a... su identidad personal. Ahora, permítame leerle esta cita de la hermana White, tremenda. Conflicto de los siglos 7:22. Conflicto de los siglos 7:22. Hablando de los que están fuera de la ciudad. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones. Hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos. No es una buena traducción eso. A veces la traducción del Espíritu de Profecía se pierde algo en la traducción. Este es un ejemplo. La hermana White no dice reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. En realidad ella dice reasumen la corriente de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Todos sabemos que el cerebro funciona a base de corriente eléctrica, ¿sí o no? Así que dice, ellos van la corriente de su cerebro va a comenzar en el punto exacto a donde cesó cuando se murieron. ¿Qué significa eso? Significa que si un guerrero soberbio está dirigiendo sus tropas y tiene en la mano una lanza y va a tirar la lanza, y cuando va a tirar la lanza dice ¡Arde! Y le atraviesan la flecha, cuando resucita dice ¡Lante! Porque va a empezar a donde terminó. Significa que le van a devolver la identidad personal exacta que tenía en el momento de la muerte. ¿Cuán importante entonces es la formación del carácter? Se ha dicho que es lo único que vamos a llevar a dónde. Lo único que vamos a llevar al cielo, y esa es la realidad. Ahora, podemos comparar todo esto con una computadora. Gracias a Dios por la tecnología moderna que nos ayuda a entender esto. Van al almacén, compran una computadora. Para que funcione, ¿qué tienen que hacer? La tienen que enchufar. ¿Sí o no? Necesita corriente eléctrica. Y la computadora es un objeto material, ¿verdad? Compuesto de materia. Ahora, ¿la computadora tiene un cerebro, sí o no? Por así decirlo. Sí, un procesador tiene un cerebro que le permite hacer todas las operaciones. Le permite meterle información, ya sea software o ya sea desde el internet, le permite meterle información. Ahora, supongamos que dos personas van a un almacén, cada uno compra la misma computadora. Yo pregunto, ¿al año los dos tienen la misma computadora? No. Cada computadora tiene su propia ¿qué? Su propia identidad, dependiendo de lo que usted le metió. Es decir, la computadora ha cobrado cierta individualidad, cierta característica dependiendo de lo que usted le programó. ¿Vamos bien? Ahora, la gente inteligente siempre respalda lo que está en su computadora. ¿Verdad que sí? Lo guarda en un disco duro o lo guarda en Estados Unidos hay una cosa que se llama Dropbox. O sea, uno guarda todo, la identidad de la computadora la guarda ahí.
¿Por qué guarda uno toda esa información ahí? La identidad, digamos, de la computadora. Porque uno sabe que algún día la computadora se puede morir, se puede desintegrar. Ahora entonces, un día se cae el techo, gracias a Dios no hay nadie en la casa y la computadora se parte en 1000 pedazos. El dueño de la computadora se entristece y dice, ay, es que esa computadora me costó como, ¿cuánto vale aquí? 7,000 quetzales. Esa computadora costó 7,000 quetzales. ¡Qué pérdida! Pero luego dice, el consuelo es, tengo toda la información en el disco duro. Ahora, yo pregunto, ¿esa persona puede ir a un almacén y comprar una computadora aún más poderosa y le puede meter toda la información que estaba en la primera computadora? Sí, porque respaldó todo. Esto ilustra lo que sucede con una persona. El hombre es una combinación de un cuerpo material y un enchufe eléctrico, el espíritu de vida. Y cuando eso sucede, usted empieza ¿a qué? Usted empieza a escribir su identidad personal. Lo que mete en su persona es lo que usted llega a ser. Ahora, Dios sabe que en algún momento, ¿qué va a pasar con la computadora? Se va a morir, se va a desintegrar, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios guarda toda la información en un disco duro, por así decirlo. Guarda la identidad de la computadora, porque sabe que la computadora se va a desenchufar y se va a desintegrar. Yo pregunto, ¿Dios nos va a dar una computadora, por así decirlo, mucho más poderosa? ¿Sí? ¿Le va a devolver lo que tenía la primera? Pero ahora escuchen bien. Ese registro en el disco duro que tiene Dios en el cielo, y estoy hablando, no estoy diciendo que Dios tiene un disco duro, para que podamos entender, pero la información que tiene Dios en el disco duro, eso es lo que Él va a mostrar en el juicio celestial. Y ustedes saben que la computadora tiene una tecla que dice borrar, ¿verdad? Y cuando se examina nuestra vida, todos los pecados que por la gracia de Dios nos hemos arrepentido, los hemos confesado y hemos reclamado a Cristo como nuestro Salvador, cada vez que aparece uno, Dios pone borrar, 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 borrar. De tal manera que cuando termina de examinar nuestro caso, nuestro registro queda completamente limpio. Y cuando nos resucite, nos va a resucitar, nos va a devolver nuestra identidad personal, menos todos los pecados que se borraron en el juicio celestial. Esas son buenas nuevas. Así que tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado, entregarle nuestros pecados a Jesús y por su gracia formar un carácter que queramos que nos devuelva. Es decir, la formación del carácter es algo de crucial importancia. Bueno, vamos a dar unos 5 minuticos para hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna aclaración, ahora es el momento. Sí, hermano. Pastor, aquí estuvimos hablando sobre juicios de los muertos, pero póngale un tiempo de los que van a quedar vivos, los que queden vivos antes de la segunda venida de Jesús, va a pasar su nombre igual de igual manera, pero va a estar vivo, igual va a ser en el cielo sabiendo los libros. ¿Cómo va a ser eso? El juicio celestial termina con los vivos que profesaron el nombre de Jesús. Comienza con los muertos, cuando Dios termine con los muertos, entonces pasa a los vivos. Cuando termina de examinar el caso de la última persona viva, se cierra la puerta de la gracia. Si hubo gente que murió, que dice que murió en Cristo, pero que en realidad su carácter niega eso, y si hay una persona que está viva, que profesó a Cristo, pero sus obras demuestran que en realidad no tenía fe en Cristo y no se arrepintió del pecado, esos nombres son, según el Espíritu de Profecía, son colocados a un lado para ser examinados más adelante. Es decir, esos nombres se van a examinar durante los 1000 años. Todos los casos de los perdidos se van a examinar durante los 1000 años. No hay que hacerlo antes de la segunda venida, porque ellos se van a quedar aquí. Cristo sencillamente tiene que demostrar a quienes tiene derecho de llevarse, y para eso tiene que demostrarlo antes de que Él venga, para llevárselos. Con los impíos no es necesario hacer eso. Con los impíos, esos se examinan durante el milenio. Y los... ¿Quiénes?
Nuestro nombre pasó, si estamos vivos cuando Jesús venga, nuestro nombre pasó por el juicio. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No tengo una respuesta definitiva a esa pregunta, pero siempre que la gente hace esa pregunta yo siempre digo algo. Que cualquier decisión que Dios tome, nosotros vamos a estar de acuerdo de que fue justa. Dios no nos dice, explica toda situación que puede haber. Dios dice, confía que lo que yo voy a hacer es correcto. Y cuando lleguemos al reino y veamos eso, vamos a decirle al Señor, Señor, lo hiciste bien. Así que hay muchos casos donde nosotros no sabemos en realidad, digamos, un niño, un bebé, que se salva la mamá y no se salva el papá. Bebé que no ha alcanzado la edad de la razón. Hay muchos casos hipotéticos donde no sabemos exactamente. Pero sí podemos estar seguros de que cualquier decisión que Dios tome, vamos a estar de acuerdo que fue una decisión correcta y justa. Bueno, gracias por venir. Bendiciones.